observé a mi hermana Celestia arrodillarse ante la suma sacerdotisa, mientras la luz dorada de la ceremonia sagrada bañaba su rostro engreído con un resplandor divino. Sus manos temblaban, no de humildad, sino de una alegría apenas contenida mientras la corona de lirios blancos era colocada sobre su cabello rubio perfectamente rizado. La multitud estalló en vítores. Mi madre sollozaba lágrimas de alegría en la primera fila, mi padre sonreía de orgullo y yo permanecía atrás, escondida entre la gente común, con mi sencilla capa marrón ajustada sobre mis hombros, observando a la muchacha que me había atormentado durante 17 años recibir el mayor honor de nuestro reino, el título de santa. La voz de la suma sacerdotisa resonó en toda la gran catedral. Lady Celestia Hartwell, usted ha sido elegida por la propia diosa. Eres pura de corazón, bendecida en espíritu y destinada a traer salvación a nuestro pueblo. ¿Aceptas este deber sagrado? Lo haré, dijo Celestia, con una voz llena de falsa piedad, y pude ver el triunfo en sus ojos incluso desde allí. Ella pensó que había ganado, que esta era la victoria definitiva sobre mí, su olvidable hermana menor que siempre había vivido a su sombra, sin tener idea de que acababa de firmar su propia sentencia de muerte. La ceremonia continuó con oraciones e himnos, pero apenas los escuché, porque mi mente ya estaba 3 meses en el futuro, en el día de la ascensión, cuando los nuevos santos serían llevados a la montaña sagrada para comunicarse con la diosa. Eso era lo que le decían a todo el mundo: comunión, bendición, unión divina. Pero lo que no le dijeron a nadie era que el primer santo de cada generación siempre era un sacrificio. La diosa exigía sangre antes de conceder su protección al reino. El primer santo sería asesinado ritualmente en la montaña y su fuerza vital utilizada para renovar la barrera divina que protegía nuestras tierras de los monstruos que acechaban más allá de nuestras fronteras. Yo lo sabía porque ya lo había vivido una vez. En mi primera vida yo había sido la santa, había llevado esa corona de mentiras, había subido esa montaña con esperanza en el corazón creyendo que iba a salvar a todos. Y entonces la suma sacerdotisa me clavó la daga ceremonial en el pecho mientras los otros sacerdotes me sujetaban, y morí gritando, traicionada y sola a los 17 años. Pero algo había salido mal, o tal vez bien, porque en lugar de morir simplemente, renací y regresé al comienzo de mi año número 17 con todos mis recuerdos intactos. Me desperté en mi pequeña habitación llena de corrientes de aire en Hartwell Manor y lo primero que hice fue llorar, luego me reí y después comencé a planificar, porque lo recordaba todo, cada momento de abuso, cada crueldad casual, cada vez que Celestia me había robado mis cosas, mis logros y mi dignidad, cada vez que mi madre me había mirado con decepción, cada vez que mi padre se olvidaba de mi nombre, cada ocasión en que me hicieron sentir pequeña, inútil e invisible, y ahora recordaba cómo todo terminó conmigo muerta en una montaña, sacrificada por un reino que nunca me había amado. Pues bien, esta vez no. Esta vez Celestia podía ser la más santa, esta vez ella podía subir esa montaña caminando y esta vez ella podía hacer el sacrificio. Salí de la catedral antes de que terminara la ceremonia y nadie se dio cuenta de que me fui, porque nadie nunca se fijó en mí, aunque eso estaba a punto de cambiar. Mi infancia no estuvo llena de amor, debo aclararlo, la infancia de mi hermana sí lo estuvo, mientras que la mía estuvo llena de sus obras. Celestia nació hermosa, con cabello dorado que captaba la luz del sol, ojos azules como zafiros y rasgos delicados que hacían que todos los que la veían se quedaran boquiabiertos. Parecía salida de un cuento de hadas y la gente decía que había sido bendecida por la propia diosa. Yo nací 3 años después y era normal, cabello castaño, ojos marrones, rasgos promedio, no fea pero tampoco destacable. En cualquier otra familia quizá me habrían considerado bonita, pero en la familia Hartwell, junto a Celestia, yo era invisible. Mi madre, Lady Vaseline Hartwell, había sido una reconocida belleza en su juventud y esperaba que sus 2 hijas fueran igualmente encantadoras. Cuando salí del útero con un aspecto decididamente normal, creo que nunca me lo perdonó del todo. Me vestía con la ropa usada de Celestia, olvidaba mis cumpleaños y me presentaba a sus amigos como la otra hija, si es que llegaba a presentarme. Mi padre, Lord Marcus Hartwell, era un hombre que valoraba las apariencias por encima de todo. Era un noble menor que se había casado con una persona de clase alta y pasaba cada momento de su vida intentando ascender en la sociedad. Celestia era su joya más preciada, su boleto a un estatus mayor, y la exhibía en todas las funciones sociales alardeando de su belleza, encanto y gracia, mientras apenas recordaba que yo existía. Celestia, por su parte, fue una actriz magistral. En público era dulce y cariñosa con su querida hermanita, me tomaba de la mano,
Sonreía dulcemente y hablaba de los lazos familiares, pero en privado, tras puertas cerradas, era un monstruo. Me robaba los juguetes cuando era niña y los rompía alegando que yo había sido descuidada, rasgaba mis vestidos antes de eventos importantes para que me viera desaliñada, difundía rumores sobre mí entre los otros niños nobles pintándome como celosa, amargada y patética, y falsificaba notas con mi letra que me metían en problemas con tutores y sirvientes. Lo peor era que cada vez que intentaba defenderme, yo era quien recibía el castigo, porque la perfecta, hermosa y bendita Celestia jamás haría esas cosas y debía ser yo, la fea, la celosa, la inútil, quien intentaba derribar a sus superiores. Cuando tenía 10 años ya había aprendido a mantener la cabeza baja y la boca cerrada, hacía mis tareas, estudiaba mis lecciones e intentaba ser invisible, porque ser invisible era más seguro que ser notada, aunque la invisibilidad también tiene su propio tipo de dolor. Vi a mis padres sonreír con orgullo ante los logros de Celestia, logros que a menudo yo la había ayudado a conseguir. La ayudaba con sus tareas y ella las presentaba como propias y recibía elogios mientras yo no recibía nada. Practicaba canciones con ella y luego ella las interpretaba en fiestas mientras yo me quedaba en casa. Diseñaba vestidos que ella hacía pasar por ideas suyas y recibía halagos mientras yo permanecía en un rincón con mi ropa andrajosa. Los sirvientes a veces me daban comida extra a escondidas o me dejaban pequeños regalos en mi habitación, pero no podían protegerme, porque tenían sus propios trabajos y familias que alimentar. Y los Harwell pagaban bien siempre y cuando mantuvieras la boca cerrada sobre cómo trataban a su hija menor. Cuando cumplí 16 años algo cambió. La suma sacerdotisa vino a nuestra mansión para poner a prueba tanto a Celestia como a mí y medir nuestro potencial divino, pues a todas las muchachas nobles se les hacía una prueba a esa edad para ver si tenían la bendición de la diosa, el raro don que podía marcarlas como candidatas a santa. Sacaron el cristal sagrado, un orbe brillante que resplandecería intensamente en presencia del favor divino. Celestia fue primero y colocó sus manos sobre el cristal con una sonrisa confiada, segura de su valía, y el cristal brilló suavemente, una luz agradable pero nada destacable, suficiente para marcarla como bendecida, pero nada extraordinario. Luego fue mi turno y casi no quería tocarlo, porque había aprendido a esperar la decepción, pero la suma sacerdotisa me hizo un gesto para que me acercara y no pude negarme. Coloqué mis manos temblorosas sobre el cristal y este explotó en luz, bañando toda la habitación con un resplandor blanco cegador. La suma sacerdotisa jadeó y cayó de rodillas. El cristal cantó con un tono puro que hizo temblar a todos, y yo miré mis manos en estado de shock viendo cómo el poder divino fluía a través de mis dedos como luz de estrellas líquida. Yo había sido elegida, no Celestia, yo. Por primera vez en mi vida, yo era la especial, aunque debí saber que no duraría. La reacción de mis padres fue complicada, porque por un lado tener una hija elegida como candidata a santa era un honor increíble, pero por otro lado esa hija era yo, y habían pasado toda mi vida tratándome como si no valiera nada. No pudieron conciliar del todo esos dos hechos. Mi madre de repente se volvió atenta, pero de manera calculadora, asegurándose de que yo luciera presentable para cuando los funcionarios de la iglesia vinieran a visitarme, porque no podía permitir que avergonzara a la familia. Mi padre empezó a verme como un activo potencial, comenzó a presentarme a sus amigos, finalmente recordó mi nombre y ya planeaba cómo aprovechar mi nuevo estatus. Pero Celestia, Celestia, estaba furiosa, lo ocultó bien en público, me felicitó con una sonrisa que no le llegó a los ojos y dijo a todos lo orgullosa que estaba de su hermana pequeña, pero en privado estaba consumida por la ira. La noche después de la prueba vino a mi habitación. Yo estaba sentada en mi pequeño escritorio, aún aturdida por los acontecimientos del día, cuando irrumpió sin llamar y susurró que aquello debería haber sido suyo, que ella era la mayor, la bella, la amada por todos, y que cómo me atrevía a robárselo. Le respondí en voz baja que no había robado nada, que la diosa había elegido, y entonces ella gritó que la diosa se había equivocado. Ella agarró la taza de té de mi escritorio y la arrojó contra la pared, donde se hizo añicos. No mereces esto. No eres nada. Siempre has sido nada. Debería haber contraatacado, debería haberme defendido, pero 17 años de condicionamiento son difíciles de romper. Me quedé sentado allí y lo acepté, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras ella se enfurecía conmigo. Al final, ella se fue, pero eso fue solo el comienzo. Durante los meses siguientes, mientras me preparaba para esta ceremonia de selección de santos, Celestia lanzó una campaña de sabotaje.
Envenenó mi comida para hacerme enfermar antes de reuniones importantes con funcionarios de la iglesia. Destruyó mis materiales de estudio para que reprobara los exámenes de conocimientos religiosos. Difundió rumores de que yo era secretamente cruel y manipulador, que de alguna manera había hecho trampa durante la prueba del cristal. Estaba jugando un juego peligroso. Si la hubieran atrapado, habría significado un castigo severo, pero ella era cuidadosa y todos la amaban, y nadie sospechaba de la bella y perfecta Celestia de tales crímenes. Me quedé delgada y agotada. Estuve enferma con más frecuencia que sana. Mi rendimiento en los entrenamientos se vio afectado. Los funcionarios de la iglesia me miraban con creciente duda. ¿Se habían equivocado? ¿Esta muchacha pálida y enfermiza fue realmente elegida por la diosa? Pero la suma sacerdotisa había estado allí cuando el cristal cantó. Ella sabía lo que había visto. Abogó por mí, convencida de que yo era la verdadera candidata a pesar de mis luchas. Y así, en mi primera vida, me convertí en la más santa. Fui coronada a los 17 años. Vestía túnicas blancas y la corona de lirios. Me presenté ante miles de personas y acepté mi deber sagrado. Mis padres lloraron de alegría, no por mí, sino por el honor que les traía. Celestia sonrió, me abrazó y me susurró al oído, me robaste mi destino. Espero que te ahogues en él. 3 meses después me llevaron a la montaña sagrada. Estaba emocionada, nerviosa pero emocionada. Pensé que iba a comunicarme con la diosa para recibir su bendición, para convertirme en algo más que humano. La suma sacerdotisa y otros 5 sacerdotes superiores me acompañaron. Subimos durante horas por antiguos escalones de piedra tallados en la ladera de la montaña hasta llegar a la cima, donde se encontraba el altar. El altar estaba teñido de oscuro con sangre vieja. Debería haber reconocido la señal de advertencia, pero tenía 17 años, era estúpida y estaba desesperada por creer que importaba, que era especial, que finalmente era digna de amor. Me dijeron que me acostara en el altar. Dijeron que era parte del ritual. Obedecí. Fue entonces cuando revelaron las correas. Luché. Dios, luché. Pero era una niña contra 6 adultos, y ellos ya habían hecho esto antes. Me ataron con eficiencia, ignorando mis gritos, mis súplicas, mis preguntas desesperadas. La suma sacerdotisa estaba de pie sobre mí con la daga ceremonial, su rostro estaba vacío y frío. La diosa exige sacrificio, dijo. La primera santa de cada generación debe dar su vida para renovar la barrera divina. Así ha sido durante 1000 años. Tu muerte salvará el reino. Pero me elegiste, grité. Dijiste que estaba bendecida. Dijiste que yo era especial. Eres especial, respondió ella, lo suficientemente especial como para morir por todos los demás. La daga cayó. Morí en esa montaña, con mi sangre empapando el altar. Mis pensamientos finales fueron una mezcla de traición, rabia y una desesperada e inútil esperanza de que alguien me salvara, pero nadie lo hizo. Y luego me desperté. Estaba de nuevo en mi cama, en mi pequeña habitación en Hartwell Manor. La luz del sol entraba a través de la estrecha ventana. Podía oír a los sirvientes moviéndose abajo. Por un momento pensé que la montaña había sido una pesadilla. Luego me senté y revisé mi pecho. Ninguna herida, ninguna cicatriz, pero recordaba el dolor. Me acordé de todo. Estaba viva. Tenía 16 años otra vez, y me habían dado un regalo imposible, una segunda oportunidad. Lo primero que hice fue llorar. Lo segundo fue reírme histéricamente. Lo tercero fue empezar a planificar. La prueba del cristal se realizaría en 3 días. En 3 días tocaría el cristal y cantaría para mí y sería marcada como la elegida de la diosa, y mi vida se convertiría en una cuenta regresiva hacia la muerte, a menos que cambiara las cosas. ¿Pero cómo? Si me negara a tocar el cristal, eso sería visto como una herejía. Si lo tocara y no reaccionara, no solucionaría nada. Celestia sería puesta a prueba, y si su moderada bendición fuera la mejor disponible, podría ser seleccionada de todos modos y sobreviviría a la montaña. El ritual requería a alguien con un fuerte potencial divino. Necesitaban un sacrificio poderoso.
Pasé esos 3 días en una neblina de recuerdos, dolor y creciente ira. Reviví cada momento de abuso, cada crueldad casual, cada vez que me hicieron sentir inútil, y recordé haber muerto por un reino que nunca se preocupó por mí, morir para que las personas que nunca me amaron pudieran vivir seguras. ¿Por qué debería? ¿Por qué debería sacrificarme nuevamente por personas que me veían como desechable? Y entonces tuve una idea terrible y hermosa. ¿Qué pasaría si no lo hacía? ¿Qué pasaría si me asegurara de que Celestia se convirtiera en la más santa? Podría sabotearme a mí misma. Podría asegurarme de que mi demostración de poder divino fuera menos impresionante que la de ella. La Iglesia quería a una santa fuerte, sí, pero también quería a alguien bella, encantadora y perfecta, alguien que encajara con la imagen de lo que debería ser una doncella santa. Celestia era todas esas cosas. Si me hacía parecer débil o indigna, y si ayudaba a Celestia a parecer más fuerte, tal vez la elegirían a ella en mi lugar. Tomaría trabajo. Tendría que ser sutil, pero yo tenía conocimientos que nadie más poseía. Sabía exactamente lo que la Iglesia estaba buscando. Conocía las pruebas, conocía el horario, lo sabía todo, y más que eso, sabía lo que Celestia quería. Ella quería ser la más santa, quería la gloria, la atención, la adoración. Siempre había estado celosa de mi elección en mi primera vida. Bien, esta vez podría tenerlo. Esta vez podría subir esa montaña. La rabia que me inundó ante ese pensamiento fue oscura, terrible y absolutamente embriagadora. Durante 17 años, durante 2 vidas, fui la víctima. Había sufrido, soportado y tratado de ser buena. A pesar de todo, ya estaba harta de ser buena. Celestia quería mi destino, podría tenerlo todo, incluido el final que nunca supo que vendría. Llegó el día de la prueba del cristal. Había pasado los 3 días anteriores poniendo cuidadosamente en marcha mi plan. Había estado comiendo hierbas que me hacían parecer ligeramente enferma, pálida y débil, no lo suficientemente enferma como para posponer las pruebas, pero sí lo suficiente como para hacerme ver menos que ideal. También había estado hablando con los sirvientes, sembrando cuidadosamente la idea de que estaba nerviosa por la prueba, de que no estaba segura de ser digna, de que me sentía eclipsada por mi hermosa hermana. Los sirvientes chismorreaban, claro, eso es lo que hacen, y los chismes viajan. Cuando la suma sacerdotisa llegó a la mansión, los rumores ya se habían extendido. La joven Harwell era frágil e insegura, la mayor, en cambio, era segura de sí misma, radiante y perfecta. La prueba se realizó en nuestro salón. La suma sacerdotisa colocó el cristal sagrado sobre un cojín de terciopelo. Mi familia se reunió. Celestia prácticamente vibraba de anticipación. Lady Celestia, dijo la suma sacerdotisa, eres la mayor, puedes ir primero. Celestia se acercó al cristal con la cabeza en alto. Cada centímetro de ella era el de una dama noble y perfecta. Colocó sus manos sobre él y brilló suavemente al principio, luego con más intensidad. Observé con atención. En mi primera vida había sido un brillo moderado, nada destacable. Esta vez parecía un poco más fuerte. Mi renacimiento había cambiado las cosas o Celestia se había estado preparando para esto de manera diferente. De cualquier forma, su brillo era lo suficientemente impresionante como para hacer que la suma sacerdotisa asintiera con aprobación. Bien hecho, Lady Celestia, claramente llevas la bendición de la diosa. Celestia se deleitaba. Mi madre parecía a punto de estallar de orgullo. Mi padre ya estaba calculando ventajas sociales. Luego fue mi turno. Me acerqué al cristal lentamente, asegurándome de parecer vacilante y nerviosa. Esa parte no fue difícil. En realidad, tenía miedo de que mi plan no funcionara, de que el cristal me traicionara cantando tan fuerte como lo había hecho antes. Coloqué mis manos sobre el cristal e inmediatamente comencé a hacer algo que había aprendido en mis meses de entrenamiento religioso en mi primera vida. Reprimí mi poder. La energía divina se puede controlar, moldear y ocultar. Es una de las primeras cosas que les enseñan a los candidatos a santos. Nunca había pensado en usarlo durante una prueba, pero ahora presioné con fuerza mi propio potencial divino, obligándolo a permanecer latente, a permanecer en silencio. El cristal brilló, pero era un brillo suave y débil,
más tenue que el de Celestia, nada destacable. Escuché la fuerte inhalación de mi madre, el gruñido decepcionado de mi padre y la risa apenas contenida de Celestia, junto con el ceño fruncido de la suma sacerdotisa. Inténtalo de nuevo, niña, dijo, quizá estabas nerviosa y bloqueaste el flujo. Fingí esforzarme más, incluso dejé pasar un poco más de potencia esta vez, la suficiente para que pareciera que realmente estaba intentando hacer lo mejor que podía. El brillo aumentó levemente, pero aún así siguió siendo mucho menos impresionante que el de Celestia. La suma sacerdotisa me examinó cuidadosamente, me aseguré de parecer avergonzada y apenada. Después de un largo momento, dijo, tienes potencial divino, Lady O, pero la bendición de tu hermana parece ser más fuerte. La victoria tenía sabor a ceniza y miel en mi boca. Durante los siguientes meses continué mi cuidadosa campaña de autosabotaje. Cuando los funcionarios de la iglesia vinieron a entrevistarnos, me aseguré de parecer insegura y torpe mientras Celestia brillaba. Cuando nos examinaron sobre conocimientos religiosos, deliberadamente di respuestas imperfectas mientras ayudaba a Celestia a memorizar las correctas. Cuando nos evaluaron en cuanto a equilibrio y gracia, tropecé con mis propios pies mientras Celestia se deslizaba como un cisne. Fue más difícil de lo que esperaba. Una parte de mí, la parte que aún recordaba haber sido elegida, haber sido especial, haber sido más que invisible, quería sobresalir, quería demostrar mi valía, pero aplasté esa parte sin piedad. Había muerto una vez por la gloria, no moriría otra vez. Celestia, por supuesto, asumió que yo era simplemente inferior. Ella me trató con aún más desprecio que antes, si eso era posible. Se burló de mí en privado por mis fracasos y se jactaba de sus propios éxitos. Estaba segura de que la elegirían como santa, y su ego se hacía cada día más monstruoso. El trato que mis padres me dieron no mejoró, pero tampoco empeoró. Tenían un nuevo niño dorado en el cual centrarse y yo volví a desaparecer en la invisibilidad. Eso estuvo bien, yo lo preferí. La invisibilidad me dio libertad para planificar, porque no solo me estaba saboteando a mí misma, también me estaba preparando para lo que vendría después. En mi primera vida, yo había muerto y el reino había continuado, la barrera divina había sido renovada, los monstruos habían sido mantenidos a raya, todo había estado bien para todos excepto para mí. Pero también había aprendido algo durante mi formación. El ritual de la barrera era más complejo de lo que la iglesia admitía. El sacrificio era real, sí, pero había contingencias, planes de respaldo, formas de modificar el ritual si algo salía mal. Comencé a investigar. La mansión Harwell tenía una biblioteca sorprendentemente extensa. Mi padre coleccionaba libros como símbolos de estatus, aunque rara vez los leía. Escondidos entre los volúmenes encuadernados en cuero de poesía y filosofía, encontré textos más antiguos, historias religiosas, relatos de centurias pasadas y, enterradas en el seco lenguaje académico, referencias al ritual, a métodos alternativos, a la verdadera naturaleza del poder divino. Cuanto más aprendía, más evolucionaba mi plan. No iba a dejar que Celestia muriera en esa montaña, eso sería demasiado simple, demasiado limpio. Se convertiría en una mártir, una santa trágica, recordada y amada por siempre. Mis padres la llorarían, se escribirían canciones sobre su sacrificio. No, quería algo más, quería que sobreviviera lo suficiente para entender lo que le habían hecho, lo suficiente para darse cuenta de que yo lo sabía, lo suficiente para sentir la traición que yo había sentido, y quería que todos supieran qué tipo de persona era ella realmente. Pero tuve que ser paciente, tuve que dejar que todo siguiera su curso, tuve que verla ser coronada mientras yo permanecía en las sombras, tuve que sonreír y felicitarla y fingir que estaba feliz por mi hermana, y luego tuve que esperar 3 meses para el día de la ascensión. Fueron los 3 meses más largos de mis 2 vidas. Después de la coronación de Celestia, se volvió completamente insoportable. Siempre había sido vanidosa y cruel, pero ahora tenía un reino entero adorándola. La gente hizo fila para ver a los nuevos santos, los niños arrojaron flores a sus pies, los artistas pintaron su retrato, los poetas compusieron alabanzas a su belleza y gracia. Se trasladó al santuario de la iglesia, como era tradición entre los santos. Durante su periodo de preparación, vivió en el lujo, atendida por sirvientes y visitada por nobles y plebeyos que buscaban su bendición. Mis padres la visitaban diariamente y disfrutaban del reflejo de su gloria.
Nadie me visitó. Me había mudado a un pequeño apartamento en la ciudad baja, utilizando la modesta herencia que me había dejado mi abuela, una herencia que mis padres habían tratado de ocultarme en mi primera vida, pero que reclamé inmediatamente después de mi renacimiento. No era mucho, pero era mío, un lugar donde podía trabajar sin interrupciones. Pasé esos 3 meses preparándome, reuní evidencia de la verdadera naturaleza de Celestia. Los sirvientes con los que me había hecho amiga en silencio a lo largo de los años estaban dispuestos a testificar sobre su crueldad una vez que les expliqué lo que planeaba. Tracé la ruta hacia la montaña sagrada, identificando lugares donde podría esconderme y observar. Estudié los textos rituales que había robado de la biblioteca de la iglesia, comprendiendo exactamente cómo funcionaba el sacrificio y cómo podía ser subvertido, y practiqué mi propia magia divina. Porque el problema es que no te hablan del poder divino. En realidad no es de la diosa, o mejor dicho, lo es, pero no de la manera que enseña la Iglesia. La diosa no concede poder, ella es poder. La energía divina existe en el mundo y algunas personas nacen capaces de canalizarla. La Iglesia ha pasado siglos construyendo mitología en torno a esto, afirmando que la diosa elige a personas específicas, pero la verdad es más simple y extraña. Cualquiera que tenga el don puede utilizar el poder divino. No necesitan el permiso de una diosa, solo necesitan conocimiento y voluntad. Yo tenía ambos. Había muerto y renacido, había tocado lo divino de la manera más íntima posible, a través de la muerte misma, y tenía conocimiento de mi primera vida, entrenamiento que Celestia nunca recibiría porque moriría antes de completarlo. Yo podía hacer cosas que Celestia no podía hacer cosas que la Iglesia había olvidado que eran posibles, podía reescribir las reglas. 2 semanas antes del día de la Ascensión recibí un visitante inesperado, uno de los sacerdotes más jóvenes de la iglesia, un hombre llamado hermano Thomas, que siempre había sido amable conmigo durante mi primera vida. Llamó a mi puerta tarde en la noche y parecía nervioso. Dijo, ¿puedo hablar contigo? Lo dejé entrar, le ofrecí té y me pregunté qué querría. Se sentó incómodamente en mis modestos muebles, claramente luchando con algo. No debería decirte esto, dijo finalmente, pero siempre me he sentido culpable por lo que te pasó, por cómo te pasaron por alto a pesar de tu evidente potencial. Esperé. La verdad es que algunos de nosotros en la iglesia cuestionamos la decisión. Inicialmente tenías la bendición más fuerte, pero la suma sacerdotisa dijo que no importaba, que Lady Celestia era la mejor opción por otras razones. Hizo una pausa, creo que se refería a razones políticas. Tu hermana es más agradable, más como la gente espera que parezca una santa. Entiendo, dije en voz baja. Hay más. Se inclinó hacia adelante. He estado teniendo dudas sobre las enseñanzas de la iglesia. He estado leyendo textos antiguos y encontré referencias a Lady O. ¿Qué sabes sobre el día de la Ascensión? ¿Qué pasa realmente en esa montaña? Mi corazón latía más rápido. ¿Qué quieres decir? Encontré registros antiguos ocultos en los archivos, registros de santas anteriores. Su voz se redujo a un susurro. No vuelven, nunca regresan. La iglesia dice que ascienden para convertirse en una con la diosa, pero los registros sugieren algo más, sugieren sacrificio. Lo miré durante un largo momento y entonces dije, tienes razón. Su rostro se puso pálido. Entonces es verdad, van a matar a Lady Celestia. Sí, pero eso es asesinato, tenemos que detenerlos, tenemos que contárselo a alguien. ¿Quién te creería?, pregunté. La iglesia ha estado haciendo esto durante 1000 años, tienen la confianza del reino. Si hablas, te tildarán de hereje y te silenciarán, tal vez te maten. Pero no podemos dejarlos. Déjame preguntarte algo, hermano Thomas, ¿sabes qué tipo de persona es mi hermana? ¿Sabes lo que me ha hecho a mí y a los demás? Parecía confundido por el cambio de tema. Ella es la más santa. Se supone que es pura, y es un monstruo. Me levanté y caminé hacia mi escritorio, sacando una carpeta. Tengo testimonios de sirvientes a los que ha maltratado, registros de sus crueldades, evidencia de crímenes que te impactarían. Celestia no es una santa, es una chica malcriada y cruel que ha lastimado a todos a su alrededor porque puede hacerlo. Le entregué la carpeta, la leyó y su expresión se volvió más horrorizada con cada página.
Esto es. No tenía idea. Nadie lo hace. Ella es muy buena ocultándolo, pero yo lo sé. He vivido con ello toda mi vida. Recuperé la carpeta y entonces déjame preguntarte de nuevo, ¿quieres salvarla? Él luchó con eso. Pude ver el conflicto en su rostro, su horror moral por el sacrificio planeado contrastando con su disgusto por la verdadera naturaleza de Celestia. Sigue siendo un asesinato, dijo finalmente. Sí, estoy de acuerdo, lo es. Pero, hermano Thomas, déjame decirte lo que voy a hacer. Me aseguraré de que cuando mi hermana suba a esa montaña sepa exactamente lo que le espera. Me aseguraré de que entienda que este es el destino que me robó. Me aseguraré de que sienta todo el miedo y la traición que yo sentí. Hice una pausa y luego la salvaré en el último momento posible, cuando esté más aterrorizada, cuando realmente entienda lo que significa ser sacrificada. Él me miró fijamente. La vas a salvar, ¿pero cómo? Yo también tengo poder divino, más fuerte que el de ella en realidad. He estado estudiando el ritual, puedo interrumpirlo, redirigirlo. La barrera en realidad no necesita una muerte, esa es una mentira que la Iglesia ha estado diciendo para mantener el control. La barrera necesita poder divino y puede ser alimentada por otros medios. Esto era en parte cierto, la barrera necesitaba poder y la muerte era la fuente más fácil de energía divina masiva, pero había encontrado otros métodos en mi investigación, métodos que funcionarían si era lo suficientemente fuerte y lo suficientemente inteligente. Si la salvas, dijo lentamente, la Iglesia sabrá que alguien interfirió. Cazarán a quien lo hizo. Sé que estarás en terrible peligro. Yo también lo sé, sonreí, pero también habré expuesto el mayor secreto de la Iglesia. Todo el reino sabrá que llevan 1000 años asesinando niñas. La Iglesia será destruida, o al menos cambiará radicalmente, y Celestia vivirá con la certeza de que su querida hermanita le salvó la vida después de pasar años intentando destruir la mía. El hermano Thomas me miró con algo parecido a asombro y horror. Lo has pensado bien. He tenido tiempo. ¿Qué necesitas de mí? Nada, solo necesitaba saber si alguien más en la Iglesia sospechaba la verdad. Ya respondiste a esa pregunta. Lo acompañé hasta la puerta, pero, hermano Thomas, cuando esto termine, cuando se descubra la verdad, necesitaré testigos, personas dentro de la Iglesia que puedan confirmar la existencia de los antiguos registros, personas que puedan testificar que esto ha estado sucediendo durante siglos. ¿Lo harás? Asintió lentamente. Sí, si de verdad puedes salvar a Lady Celestia, si puedes detener esto, testificaré todo lo que sé. Bien. Abrí la puerta que nos llevaba a casa. Luego te veré en 3 semanas, después del día de la ascensión, después de que todo cambie. Se fue y cerré la puerta tras él, apoyándome en ella y respirando lentamente. Parte de mi plan era caer en su lugar. Tenía un aliado en la Iglesia, alguien que podía corroborar mi historia cuando revelara la verdad. Ahora solo tenía que sobrevivir las siguientes 3 semanas. El día de la ascensión llegó frío y despejado. Celestia vestía elaboradas túnicas blancas bordadas con hilo de oro, su corona de lirios era fresca y perfecta. Parecía una visión de un cuento de hadas, y decían que las multitudes que bordeaban las calles lloraban ante su belleza. La observé desde las sombras mientras recorría la ciudad en procesión, dirigiéndose al sendero de la montaña. La suma sacerdotisa y otros 5 sacerdotes mayores la acompañaban, tal como me habían acompañado en mi primera vida. Los músicos tocaban himnos, los niños cantaban. Fue una ceremonia hermosa, nadie sabía que era una procesión fúnebre. Ya había escalado la montaña la noche anterior, siguiendo un camino oculto que había descubierto durante mi investigación. Tenía provisiones guardadas en varios puntos, comida, agua y materiales que necesitaría para mi intervención. También había establecido puestos de observación desde donde podía observar el ritual sin ser visto. Ahora esperaba en uno de esos puestos, en lo alto de la montaña principal, observando a través de una abertura en las rocas como Celestia y sus escoltas ascendían lentamente. Tardaron 4 horas en llegar a la cima. Yo llevaba 6 horas esperando y tenía las piernas acalambradas y los dedos entumecidos por el frío, pero no me moví, no podía arriesgarme a que me descubrieran. Finalmente llegaron al altar. Tenía una vista clara desde mi escondite, podía verlo todo, la piedra manchada de sangre,
los instrumentos ceremoniales, los textos sagrados, y podía ver el rostro de Celestia mientras miraba a su alrededor, contemplando la escena. Seguía sonriendo, todavía orgullosa, pensó que este era su momento de gloria. La suma sacerdotisa comenzó el canto ritual y los otros sacerdotes formaron un círculo alrededor del altar. Celestia estaba de pie en el centro, con las manos juntas en oración, el rostro sereno. Entonces la suma sacerdotisa dijo: «Acuéstate en el altar, niña». La sonrisa de Celestia se desvaneció. «¿Acuéstate?» Es parte del ritual. Debes acostarte para que la diosa pueda abrazarte. Algo en el tono de la suma sacerdotisa debió haberla advertido, un cierto instinto de autoconservación que la había mantenido a salvo durante años de manipulación y crueldad. Celestia dio un paso atrás. «No lo creo». «Acuéstate», repitió la suma sacerdotisa, y su voz era fría. Los otros sacerdotes avanzaron. Celestia miró a su alrededor frenéticamente, comprendiendo finalmente que algo andaba mal. Intentó correr, pero la atraparon fácilmente. Gritó, un sonido agudo y aterrorizado que resonó en las paredes de la montaña. La arrastraron hasta el altar y la obligaron a acostarse. Luchó contra ellos, pateándolos y arañándolos, pero eran fuertes y experimentados, ya habían hecho esto antes. La ataron con eficacia y sus túnicas blancas se enredaron alrededor de sus piernas agitadas. «No», gritó ella. «No, ¿qué haces? Soy la más santa, soy la elegida. Tú no puedes». «Tú eres la elegida», dijo la suma sacerdotisa con calma, sacando la daga ceremonial, elegida para morir por el reino. Este es el más alto honor. Los ojos de Celestia se abrieron de par en par por el terror. «No, no, por favor, no quiero morir. Soy demasiado joven, no lo he hecho». «Las demás tampoco», dijo la suma sacerdotisa. «Tampoco lo hizo ninguna de las santas teses que te precedieron, pero cumplieron con su deber y ahora tú cumplirás con el tuyo». Celestia se retorcía contra las correas, gritando y pidiendo ayuda que no llegaba. Rogó, suplicó y lloró, prometió cosas, dinero, poder, cualquier cosa si la dejaban ir. Los maldijo a la diosa y me maldijo a mí. «Esto es culpa suya», gritó. «Ella debería estar aquí. Fue elegida primero. Debería ser ella quien muera». La suma sacerdotisa levantó la daga. «Quizás, pero ella no. Tú sí». La daga comenzó a descender y salí de mi escondite. «¡Alto!». Mi voz resonó por la cima de la montaña, amplificada por el poder divino que infundí. Todos se quedaron paralizados. La suma sacerdotisa me miró conmocionada y los otros sacerdotes se giraron, intentando localizar el origen de la voz. Caminé hacia adelante, saliendo de detrás de las rocas, con las manos brillando con una luz blanca. «Ara», jadeó la suma sacerdotisa, «¿qué haces aquí?». «Detenerte», dije simplemente. «Alto. Esto es herejía. No puedes interferir en el ritual sagrado. No hay nada sagrado en el asesinato». Levanté las manos y el poder divino que fluía a través de mí se intensificó hasta rodearme con un halo de luz brillante. «Sé lo que haces, sé lo que siempre has hecho. Asesinas chicas para alimentar la barrera, lo llamas sacrificio, pero es solo asesinato». El rostro de la suma sacerdotisa se endureció. «Hacemos lo que debemos para proteger el reino. Una vida para salvar miles. Siempre ha sido así. No tiene por qué serlo». Empecé a canalizar poder en una obra que había estado preparando durante meses. Era compleja, delicada y peligrosa. Tenía que extraer energía divina de la propia montaña, de las piedras antiguas, del aire y de la tierra, y canalizarla hacia la barrera sin una muerte que catalizara el proceso. Requería un control perfecto y una fuerza enorme, y yo tenía ambas cosas. El aire a mi alrededor comenzó a brillar, patrones de luz se formaron en el cielo, geometrías sagradas que la mayoría de la gente había olvidado leer. La barrera entre nuestro mundo y el vacío donde acechaban monstruos comenzó a resonar, respondiendo a mi poder. La suma sacerdotisa vio lo que estaba haciendo y palideció. «Eso es imposible. No puedes. La barrera requiere. La barrera requiere poder divino,
dije con la voz tensa por el esfuerzo, no la muerte. Has estado matando chicas porque es la forma más fácil de generar grandes cantidades de poder rápidamente, pero hay otras formas más lentas, formas que requieren habilidad, conocimiento y fuerza. Yo tengo las tres. El sudor me corría por la cara, me temblaban las manos. Esto era más difícil de lo que había anticipado. La obra intentaba colapsar, disiparse, y tuve que mantenerla unida a fuerza de voluntad. La barrera luchó contra mí, deseando la muerte que se le había prometido, la muerte que había alimentado durante 1000 años, pero yo era más fuerte. Empujé con más fuerza, recurriendo a cada vestigio de poder que poseía, a cada parte del entrenamiento que había recibido en mi primera vida, a cada ventaja que mi renacimiento me había dado. Los patrones en el cielo brillaron con más intensidad, la montaña tembló y, lenta y dolorosamente, la barrera aceptó mi poder en lugar de la muerte de Celestia. Sentí cómo encajaba en su lugar, sentí la energía divina unirse a los antiguos patrones, sentí que la barrera se fortalecía y se solidificaba. Aguantaría otra generación. El reino estaba a salvo y Celestia estaba viva. Caí de rodillas, jadeando, completamente agotada. La luz a mi alrededor se desvaneció y los sacerdotes me miraron conmocionados. Celestia sollozaba en el altar, todavía atada, con su maquillaje perfecto corriéndole por la cara. La suma sacerdotisa recuperó la voz. ¿Qué has hecho? Salvarla, dije, y te expuse, añadí, haciendo un gesto débil hacia el sendero. Subiendo la montaña, atraídos por la enorme demostración de poder divino, venía un grupo de personas que había dispuesto cuidadosamente para que estuvieran cerca. El hermano Thomas, varios nobles que siempre habían sospechado del secretismo de la iglesia y un contingente de la Guardia Real. Les había enviado mensajes anónimos, sugiriendo que tal vez quisieran presenciar el día de la ascensión desde un punto de observación más cercano. Les había indicado caminos secretos y me había asegurado de que llegaran justo a tiempo para ver el final del ritual. Justo a tiempo para ver a la suma sacerdotisa sosteniendo una daga sobre una chica atada y gritando en un altar. Justo a tiempo para verme salvar a esa chica con un poder divino que desconocían. La suma sacerdotisa se dio cuenta de su error, soltó la daga e intentó recomponerse, pero era demasiado tarde. Los testigos lo habían visto todo, habían oído los gritos de Celestia, habían visto las correas, el altar manchado de sangre, el intento de asesinato. Míralos, dijo uno de los nobles, y los guardias avanzaron para rodear a los sacerdotes. El hermano Thomas corrió hacia mí y me ayudó a levantarme. Lo hiciste, susurró, de verdad lo hiciste. No del todo, dije, una cosa más. Caminé hacia el altar donde Celestia yacía sollozando. La miré, mi hermana, mi torturadora, la chica que me había hecho la vida imposible durante 17 años, y sonreí. Hola, Celestia, dije. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Tú lo sabías. Sabías que esto pasaría. Sí, me dejaste convertirme en santa aunque sabías que me matarían. Sí, ¿por qué? Susurró. ¿Por qué salvarme ahora? ¿Por qué no dejarme morir? Me acerqué, porque la muerte habría sido demasiado benigna, te habrías convertido en mártir, la gente te habría llorado, pero vivir sabiendo que te salvé, vivir sabiendo que ahora todos saben quién eres realmente, es mucho mejor. Me enderecé y me dirigí a los testigos. Debería contarles algo sobre las santas, sobre mi querida hermana Celestia. Saqué la carpeta con las pruebas que había recopilado. Ella no es lo que parece, no es bondadosa, ni pura, ni santa, es cruel y despiadada, y ha lastimado a todos los que alguna vez fueron más débiles que ella. Le entregué la carpeta al noble más cercano. Estos son testimonios de sirvientes, tutores y otros que han sufrido a sus manos, son registros de sus crímenes. Recójanlos, compártanlos, que todos sepan por quién casi mueren. Celestia gritó, con rabia y humillación, pero seguía atada al altar y no podía hacer nada más que maldecirme. El noble empezó a leer la carpeta, con una expresión de asco cada vez mayor. La suma sacerdotisa intentó mantener el orden. Esto no es relevante para. Es completamente relevante, interrumpí. La elegiste a ella en lugar de a mí porque era más hermosa, más encantadora, más perfecta. Elegiste las apariencias sobre la sustancia,
ibas a asesinarla sin saber jamás qué clase de persona era en realidad. La miré con frialdad. ¿A cuántas otras chicas has matado que no lo merecían? ¿A cuántas inocentes has sacrificado porque era más fácil que aprender a hacer las cosas bien? No tenía respuesta. Los guardias se movieron para liberar a Celestia de las correas. Se irguió con las piernas temblorosas, su hermosa túnica manchada de lágrimas y suciedad, su corona de mentiras aplastada. Me miró con puro odio. Te destruiré por esto, siseó. No, dije, no lo harás. Pasarás el resto de tu vida viéndome ser todo lo que pretendía ser. Me verás ser honrada mientras tú eres olvidada. Me verás reconstruir lo que intentaste derribar. Me acerqué. Y cada vez que te mires al espejo, cada vez que cierres los ojos, recordarás este día. Recordarás el altar y la daga y lo cerca que estuviste de la muerte. Recordarás que te salvé y me odiarás por ello. Se abalanzó sobre mí, pero los guardias la atraparon, la retuvieron mientras gritaba y luchaba, y su perfecta compostura se hizo añicos. Me aparté de ella y me dirigí a los testigos. La iglesia les ha estado mintiendo durante 1000 años, han estado asesinando chicas para alimentar la barrera, llamándolo sacrificio sagrado, pero no tiene por qué ser así. Acabo de demostrar que la barrera se puede mantener sin muerte, con conocimiento, poder y voluntad, se puede hacer. Los nobles se miraron con incertidumbre. Uno de ellos dijo, pero seguramente la iglesia tenía razones. La iglesia tenía el control, interrumpí. Tenían poder, tenían secretos y los utilizaron para mantener su autoridad sobre todos. Pero ya terminé con los secretos, he terminado con la autoridad que viene del asesinato y ya terminé de ser invisible. Levanté mis manos y la luz divina brilló nuevamente a mi alrededor, más débil que antes, pero aún impresionante. Soy Harwell y llevo la bendición de la diosa. Me eligieron primero, pasado por alto por ser demasiado común, demasiado olvidable, demasiado honesto acerca de lo que era, pero no soy una persona común y corriente, no soy olvidable y no me silenciarán. La montaña tembló ligeramente en respuesta a mi poder y todos retrocedieron nerviosos. Trabajaré con cualquiera que quiera reformar la iglesia, que quiera acabar con la práctica del sacrificio, que quiera construir un sistema mejor, pero no me someteré al pasado. Las viejas formas no me controlarán y no dejaré que nadie más muera por secretos y mentiras. El hermano Thomas dio un paso adelante. Dijo que daría testimonio de todo lo que sabía y ayudaría a exponer la verdad. Una a una, otras voces se unieron, nobles que siempre habían desconfiado, sacerdotes más jóvenes que habían cuestionado las enseñanzas, incluso algunos guardias. Todos se comprometieron a apoyar la reforma, a exigir respuestas y a buscar justicia. La suma sacerdotisa se quedó sola, su autoridad se desmoronó y sus secretos quedaron expuestos. Me miró con algo parecido al respeto y algo parecido al miedo. Lo has destruido todo, dijo. Bien, respondí, merecía ser destruido. El resultado fue un caos. Por supuesto, el rey inició una investigación sobre la iglesia, los registros fueron revelados, se tomaron testimonios y la verdad sobre los sacrificios fue expuesta ante todos. El reino se tambaleó ante la revelación, hubo disturbios, hubo protestas y se pidió que la suma sacerdotisa y los demás sacerdotes superiores fueran ejecutados por asesinato. Argumenté contra la ejecución, no por misericordia, sino porque sabía que los mártires eran peligrosos. En su lugar, abogué por el juicio y el encarcelamiento. Déjenlos vivir con sus crímenes, déjenlos ser olvidados en celdas oscuras, con su poder perdido y sus secretos expuestos. El rey estuvo de acuerdo. La iglesia fue reestructurada, se instaló un nuevo liderazgo, sacerdotes más jóvenes como el hermano Thomas, personas que querían hacer las cosas de otra manera. Me ofrecieron una posición de autoridad, un nuevo título, protectora divina. Mi papel era mantener la barrera usando los métodos que había desarrollado, enseñar a otros cómo hacerlo y asegurarme de que las antiguas formas de sacrificio nunca volvieran a usarse. Acepté. La reacción de mi familia ante todo esto fue complicada. Mi padre intentó reconciliarse conmigo, viendo oportunidades de ascenso a través de mi nueva posición. Me negué a verlo. No me interesaban ni su política ni sus planes. Mi madre envió cartas tratando de explicarme que siempre me había amado, que simplemente se había sentido abrumada por las necesidades de Celestia y que lamentaba sus acciones.
Quemé las cartas sin leerlas. Su arrepentimiento llegó demasiado tarde y significó muy poco. En cuanto a Celestia, fue despojada de su título de santatez. Las pruebas que presenté fueron investigadas a fondo y más víctimas se presentaron una vez que se sintieron seguras de hablar. Mi hermana fue procesada por múltiples cargos de abuso y crueldad. Fue declarada culpable. No fue encarcelada. Sus crímenes, aunque terribles, no fueron lo suficientemente graves como para eso, y sus conexiones familiares la protegieron de los castigos más severos. Pero fue multada severamente, obligada a pagar indemnizaciones a sus víctimas y condenada a 5 años de servicio público en los distritos más pobres de la ciudad. Celestia, que siempre había sido servida, ahora serviría a los demás. Celestia, que siempre había sido bella y prístina, trabajaría en calles sucias ayudando a personas a las que siempre había menospreciado. Celestia, que siempre había sido adorada, sería despreciada. La primera vez que la vi en su uniforme de trabajo fregando pisos en un hospital de caridad, me miró con tanto odio que pensé que podría atacarme allí mismo, pero no lo hizo. Simplemente volvió a fregar. Sus manos, antes perfectas, estaban rojas y en carne viva. No me regodeé. No lo necesitaba. Su castigo habló por sí solo. En cambio, me concentré en mi trabajo. Mantener la barrera fue más difícil de lo esperado, requirió rituales regulares y vigilancia constante. Pero no estaba solo. Otras personas con potencial divino se presentaron cuando supieron que había opciones más allá de la muerte o la oscuridad. Yo los entrené. Construí una nueva orden de practicantes divinos, basada en la cooperación y el conocimiento en lugar del sacrificio y los secretos. Fue un trabajo duro, agotador, pero era mío. También me reencontré con los sirvientes que habían sido amables conmigo durante mi infancia. Contraté a muchos de ellos para que trabajaran para mí en mi nuevo puesto, pagándoles bien y tratándolos con respeto. Se convirtieron en mis amigos, mis confidentes, mi familia elegida. Una de ellas, una mujer mayor llamada Marta, que siempre me traía comida extra a escondidas, me dijo que estaba orgullosa de mí. Lloré cuando lo dijo. Fue la primera vez que alguien me decía esas palabras y yo las sentía. Tenía 20 años, técnicamente solo 19 si no contabas mi primera vida, cuando el rey me agradeció personalmente por mi servicio al reino. Me ofreció tierras, títulos y riquezas. Acepté la riqueza porque necesitaba recursos para mi trabajo, pero rechacé los títulos. No los necesitaba. Yo sabía quién era, sabía lo que valía, y no necesité el permiso ni el reconocimiento de nadie para validar eso. 5 años después del día de la ascensión, me encontré nuevamente en la montaña sagrada. Esta vez la subí voluntariamente y lo hice solo. Quería ver el altar donde había muerto, donde Celestia casi había muerto, donde todo había cambiado. El altar todavía estaba allí, pero había sido limpiado. Las manchas de sangre habían desaparecido, borradas por los sacerdotes que intentaban expiar los crímenes de sus predecesores. Alguien había colocado flores alrededor, flores frescas y hermosas que convirtieron el lugar del sacrificio en un lugar del recuerdo. Me paré frente a él y pensé en mi primera vida, aquella niña asustada que murió gritando, aquella hija invisible que había creído hasta el final que alguien la salvaría. Nadie la había salvado, pero de alguna manera ella se había salvado a sí misma. Su muerte había conducido al renacimiento, y su renacimiento había conducido a la revolución. Oí pasos detrás de mí y me giré. El hermano Thomas, ahora sumo sacerdote Thomas, subió los últimos escalones para unirse a mí en la cima. Pensé que podría encontrarte aquí, dijo. Nostalgia, respondí con una leve sonrisa. Difícilmente. Miró el altar. Este lugar no trae buenos recuerdos a ninguno de nosotros. No, pero contiene algunos importantes. Nos quedamos en silencio por un rato, mirando el reino que se extendía debajo de nosotros. Desde allí se podía ver todo, la ciudad, el bosque, las tierras de cultivo, las montañas lejanas. Era hermoso. Los nuevos candidatos están progresando bien, dijo Thomas. Tendremos 3 nuevos protectores certificados a final de año. Bien. Necesitamos más. Necesitamos que dejes de trabajar tan duro, dijo. Eres humano, te vas a quemar. Estoy bien.
Ara se giró para mirarme. Salvaste el reino. Usted expuso la corrupción. Revolucionaste la práctica divina. Ya has hecho suficiente. Se te permite descansar. Negué con la cabeza. Aún no. Todavía queda mucho por hacer. Siempre habrá demasiado que hacer. Pero no puedes hacerlo todo. No eres responsable del mundo entero. Lo sé. Le sonreí. Pero soy responsable de las partes que puedo cambiar. Él suspiró, pero me devolvió la sonrisa. Me parece bien, pero al menos tómate unas vacaciones. Ve a algún lugar hermoso. Haz algo frívolo. Sé joven por una vez. Lo consideré. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo para mí? En ambas vidas siempre había estado sobreviviendo, planificando, luchando. Quizás Thomas tenía razón. Tal vez me había ganado el derecho a simplemente existir sin un propósito por un tiempo. Lo pensaré, dije. Bajamos juntos de la montaña hablando de cuestiones administrativas, propuestas de reformas y de los 1000 pequeños detalles del funcionamiento de una nueva orden religiosa. Era un trabajo rutinario, pero satisfactorio. Cada pequeña mejora hacía que el reino fuera un poco mejor, un poco más seguro, un poco más justo. Al pie de la montaña, Thomas regresó a la ciudad mientras yo me dirigía a mi casa, una pequeña casa en las afueras, modesta pero cómoda. Marta tenía la cena esperándome y varios de mis estudiantes venían a hablar sobre su progreso. Mientras caminaba, pasé por el distrito de Caridad donde Celestia todavía estaba cumpliendo su condena. No fui a buscarla, pero la vi de todos modos. Estaba distribuyendo comida a los pobres, con el rostro pálido y cansado, parecía mayor de su edad. Ella, rota, me vio también. Por un momento, nuestras miradas se encontraron. Vi odio allí, sí, pero también algo más, algo parecido a la comprensión. Sabía lo que había hecho y por qué. Sabía que se había ganado cada parte de su castigo. Asentí con la cabeza, no en señal de saludo ni de amistad, sino de reconocimiento, y seguí caminando. Algunas heridas nunca sanan completamente. Algunas familias nunca podrán repararse. Pero la justicia se puede hacer. Esa noche me senté con Marta y mis estudiantes. Cené, nos reímos de chistes estúpidos y me sentí por primera vez en 2 vidas genuinamente contento. Yo tenía un hogar, yo tenía un propósito, tenía gente que me valoraba por lo que era, no por mi apariencia o por quién era mi familia. Había sobrevivido. Había ganado. Antes de acostarme, me paré en la ventana y miré las estrellas. Pensé en la diosa, la fuerza divina que me había matado y luego me había traído de vuelta, que me había dado poder y propósito y una segunda oportunidad. Gracias, susurré. El caballero no ofreció ninguna respuesta, pero no la necesitaba. Yo sabía la verdad. La diosa no me había salvado, me había salvado yo. El poder divino, el renacimiento, el conocimiento eran solo herramientas. Yo era quien las manejaba. Yo fui quien decidió luchar en lugar de aceptar el papel de víctima. Yo fui quien convirtió la tragedia en triunfo. Yo era Laura Hartwell y no fui el sacrificio de nadie. Años después, cuando ya era mayor y mi obra se había extendido por múltiples reinos, cuando la práctica del sacrificio había sido abolida en todas partes y el poder divino era entendido como una ciencia más que como un misterio, la gente me preguntaba si me arrepentía de algo, si cambiaría algo de lo que había sucedido. Les dije la verdad. Lamenté mi primera muerte. Lamenté los años de abuso. Lamenté que fuera necesario morir para aprender a luchar. Pero no me arrepiento de haber dejado que Celestia subiera esa montaña. No me arrepiento de haberla hecho afrontar la muerte que ella había intentado imponerme. No me arrepiento de haber expuesto los crímenes de la Iglesia ni de haber destruido su autoridad, porque a veces la única manera de cambiar un sistema roto es romperlo por completo. A veces la única forma de salvarse es dejar que tus enemigos piensen que han ganado hasta el momento en que les demuestras que están equivocados. Y a veces la mayor venganza no es la muerte ni el sufrimiento, es vivir bien, vivir libremente, vivir con la suficiente fuerza para que todos sepan que no te pueden silenciar. Yo viví. Celestia también vivió, pero disminuida, humillada,
obligada a enfrentarse a la persona que había sido. Mis padres vivieron con el conocimiento de que habían desechado a su mejor hija por una fachada dorada. La iglesia vivió, fue reformada y reconstruida por personas que valoraban la verdad por encima de la tradición. Todos vivieron, pero solo yo prosperé verdaderamente. Ese es el final que elegí. Ese es el final que me gané, y fue infinitamente mejor que morir en una montaña, sacrificada y olvidada, llorada por gente que nunca me había amado. Esta vez escribí mi propia historia y me aseguré de que tuviera el final que merecía, no trágico, no noble, no sacrificial, sino triunfal.